Buenos días, que el Señor le bendiga en esta mañana y una vez más vamos a compartir la palabra de Dios y hoy vamos a hablar sobre las decisiones. Las decisiones que normalmente tomamos, algunas equivocadas y algunas que producen una gran bendición en nuestras vidas, pero quisimos ir a la palabra de Dios para buscar una información sobre esto puede traer, cómo cada decisión que nosotros podamos tomar nos puede bendecir o nos puede llevar a unas consecuencias. Y yo quiero ir a Génesis capítulo 25 a partir del versículo 3, donde relata el nacimiento de dos personajes, Jacob y Esaú. Ellos nacen de Rebeca, la esposa de Isaac, que era una mujer que era estéril. Su marido ora por ella y concede a dos gemelos. Uno le pone el nombre de Jacob y otro le pone el nombre de Esaú. Estando ella embarazada, los dos bebés se movían demasiado y se peleaban demasiado. Entonces ella, preocupada por esto, consultó a Dios y le preguntó por qué. Y Dios le da, en Génesis capítulo 25, versículo 3, le da una respuesta. Y mire la respuesta que le dio Dios a Rebeca. Dice, 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos de tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y esta es la palabra exacta que toma Rebeca de parte de Dios para darse cuenta cuál iba a ser el problema que más adelante vamos a estar viendo. El primero que nace es Esaú, es el primero que sale del vientre de la madre y se dice que el primero que sale es el primogénito. Ahora, la primogenitura en aquel tiempo era tan importante porque la primogenitura iba agarrada de una bendición poderosa. Ahora, en el corazón de Jacob siempre estaba ese deseo de haber sido el primero. Y entonces, sabiendo que su hermano era el que había nacido primero, tenía el privilegio de esa primogenitura. Pero ahí es donde Jacob tiene que tomar la primera decisión. ¿Cómo hace para quitarle a su hermano eso que él tanto deseaba y que él creía que era muy importante tener esa primogenitura? Y si usted va a Génesis capítulo 25, del 28 al 34, nos relata cómo pasó esta situación, cómo Jacob planea poder apoderarse de esta primogenitura. Y la primera cosa que hace, dice según la palabra de Dios, usted vaya al Génesis 25 a partir del 30, le dijo Jacob, te ruego que me des de comer ese guiso rojo. En el versículo anterior leíamos que Esaú había venido cansado del campo después de cazar y venía con mucho hambre. Y ahí estaba Jacob cocinando un guiso rojo, aleluya, y le dice, pues estoy muy cansado, por tanto dame de comer ese guiso, convídame ese guiso tan rojo que está tan bueno. Y entonces ahí Jacob le dijo, bueno, sí, está bien, te lo doy, pero a cambio es que tú me vendas este día tu primogenitura. Ahora, entonces Esaú dice, he aquí, yo me voy a morir, ¿para qué? ¿Y para qué me servirá la primogenitura? Y le dijo Jacob, júrame en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan, y del guisado de lenteja, él lo comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Mira, acá hay 2 decisiones. La primera decisión es que Jacob decidió tener esa primogenitura de alguna manera y preparó el escenario para que tuviera la facilidad de convencer a su hermano que se la vendiera. Y la otra decisión que tuvo su hermano, la cual poseía esa bendición, no la tomó en cuenta y la cambió por un guiso de lentejas. 2 decisiones muy, muy importantes. Una decisión de lo que realmente deseaba el corazón de Jacob, tener esa primogenitura, mientras el otro no le interesaba realmente
esa situación. Ahora acá no se queda, esa es la primera decisión que tuvo Jacob. Ahora hay una segunda decisión. No solamente el primer hijo recibía la primogenitura, sino también recibía una bendición especial. Pero Jacob no quería algo a la mitad, lo quería completo. Y entonces empezó a pensar cómo podría lograr esa bendición que le correspondía a su hermano. Y esto nosotros lo encontramos en Génesis 27, explicándolo del primer versículo al 43. Yo no lo voy a leer porque es muy extenso, pero se lo voy a explicar. Dice que su padre ya estaba ciego, estaba ya a punto de morir, y le dice a su hijo Esaú: mira, Esaú, mis ojos se están cerrando, mis días se están llevando y no me quiero ir sin darte la bendición. Y en ese momento Rebeca escucha esta conversación entre padre e hijo y le dice, su padre le dice: bueno, mira, anda, caza algo, prepárame una buena comida, yo la comeré y yo te daré mi bendición. Y Rebeca, que estaba escuchando, como habíamos dicho anteriormente, su deseo más grande es que Jacob, porque amaba mucho a Jacob, que pudiera tener esa bendición. La segunda decisión que toma Jacob es obtener la bendición. Esto lo vamos a encontrar en Génesis capítulo 27 del 1 al 43 y quisiera leer. Y aconteció cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo: hijo mío, y él respondió: heme aquí. Y le dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca, oyendo esto, cuando hablaba Isaac con Esaú su hijo, se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, a su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y trae a mí 2 cabritos de las cabras, y haré estas viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú se las llevarás y tu padre comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velludo y yo lampiño. Quizá me palmara mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea mía tu maldición, solamente obedece a mi voz, ve y tráemelos. Entonces él se fue y lo tomó y lo trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en su casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con la piel de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Y entonces fue a su padre Isaac. Y entonces Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo: yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércame ahora y te palmaré, hijo mío, para si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien lo palmó y le dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. Y no le conoció, porque sus manos eran velludas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo: ¿eres tú, mi hijo Esaú? Y Jacob respondió: lo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y Isaac su padre le dijo: acércate ahora y bésame, hijo mío.
Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mire el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra, la abundancia del trigo y del mosto. Sírvante los pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeran y bendito los que te bendijeran. Y hermano, así tomó esta decisión Jacob, una decisión que si se llegaba a descubrir todo esto traería maldición. Pero a pesar del riesgo que corría Jacob a que esto fuera descubierto, él lo hizo. Una decisión totalmente arriesgosa, pero esa decisión venía acompañada realmente de un deseo ferviente de tener esa bendición. Cuando se entera Esaú, hermanos, realmente fue terrible para Esaú, porque él también trajo la comida a su padre y cuando se enteran que Esaú había usurpado su lugar, ahí empieza a agarrar una gran rabia contra Jacob y lo quiere matar. Y ahí es cuando sus padres deciden que él se vaya, que huya. Y le dan una recomendación, dice: anda de nuestros parientes, tu tío Labán, anda hasta allá, pero por favor cuando te cases, no te cases con hijas de otro pueblo, sino con hijas de tu propio pueblo. Esos fueron los consejos de los padres ante la ira de Esaú por haberle robado la bendición. Ahora, lo importante, hermano, de esta decisión es que realmente Jacob tomó una mala decisión, porque esta decisión dividió la familia. Jacob tuvo que huir, Esaú se llenó de odio, los padres quedaron solos porque Esaú no fue un hijo que buscaba las cosas de Dios, sino todo lo que significaba la carne. Y fue realmente un dolor también para los padres. Pero en todo esto, hermanos, huye Jacob y tiene un encuentro con Dios. Y ese encuentro lo está hablando Génesis capítulo 28, del 1 al 22, donde dice que él duerme en su huida, duerme y en un momento dice que tiene un sueño y en ese sueño ve una escalera que estaba apoyada en la tierra y el otro extremo estaba apoyado en los cielos, y que ángeles subían y bajaban. Y dice que Dios estaba en lo alto de esa escalera y le dijo esto a Jacob: yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo, y te guardaré donde quieras que fuera, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de ese sueño, y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve miedo y dije: cuán horrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y lo alzó como señal, y derramando aceite sobre ella, llamó a aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo: si fueras Dios conmigo y me guardare de este viaje en que voy, y me diera pan para comer y vestido para vestir, y al volver a paz a la casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que puse aquí por señal será casa de Dios, y todo lo que me diera el diezmo apartaré de ti. Hermanos, entre las malas decisiones, cuando una persona toma la decisión que tomó Jacob en este mismo instante, donde tuvo ese sueño, donde escucha la voz de Dios claramente, y ahí toma una decisión Jacob: si realmente Dios iba a prosperarlo, lo iba a guardar, lo iba a alimentar e iba a hacerlo volver de vuelta después de la situación que él provocó por esa mala decisión, Dios sería su Dios.
y hizo una señal, hizo un voto delante de Dios en ese día. Hermanos, yo pienso que la mejor decisión en un momento de malas decisiones es poder tomar una decisión por Dios. Jacob se equivocó porque realmente en esa decisión que tomó, que aparentemente algunos creen que es buena porque realmente él lo que quería era la bendición de su padre, pero también Dios, ahí estaba Dios presentándose delante de Jacob. Y ahí Jacob toma esa decisión para poder decir que si tú haces eso, Dios, tú serás mi Dios. Porque antes no había tenido una experiencia Jacob con Dios, pero sí que en su corazón para él era muy importante lo que era la bendición. Hermano, y él la cuarta decisión, porque hemos venido hablando de decisiones, es cuando toma la decisión para elegir una esposa, Jacob. Y está en Génesis 29, 18 al 20. Y él le propone, toma la decisión de proponer a su pariente Labán, porque él ya llega hasta su pariente Labán, donde conoce a Raquel y se enamora de Raquel. Toma la decisión de proponerle un trato a su pariente, diciéndole, sabes, por Raquel, amo a Raquel, quiero a Raquel, trabajaré 7 años. Pero saben, toda decisión termina también con una consecuencia. Así como Jacob engañó a su hermano, su pariente Labán lo engaña también a él. Y después de trabajar esos 7 años, que ya era tiempo que Labán le diera a su esposa, no le da a Raquel, sino le da a su hermana. Quiere decir, de la misma manera que lo engañó a su hermano, es la misma manera que su pariente Labán le engañó a él. Por eso digo que hay a veces decisiones que traen su consecuencia. Y no solamente le engaña dándole primeramente a la primera mujer, sino que ahora va a tener que trabajar 7 años más por Raquel. Quiere decir que por las 2 esposas que tuvo, trabajó 14 años con su pariente Labán. Y no le fue fácil, hermanos, porque por muchos años le sirvió, le fue fiel. Y Labán lo engañó, lo manipuló, lo hizo sufrir. Y siempre se tuvo que durante esos 14 años, Dios bendijo a Jacob con familia, con ganado, con grandes bendiciones. Pero estaba pegado a ese hombre que continuamente le cambiaba los tratos, continuamente le cambiaba el salario, continuamente le estaba haciendo mal. A veces no nos damos cuenta que hay buenas decisiones y malas decisiones que nos pueden llevar con grandes consecuencias. Pero acá no termina todo, sino que ahora Dios, en la quinta decisión que toma Jacob, es cuando Dios en Génesis capítulo 31, versículo 13, Dios le habla y le dice esto a Jacob: yo soy el Dios de Betel. ¿Saben por qué? Porque se acuerdan de lo que había, la experiencia que había tenido Jacob en Betel. Le dice ahora, donde tú ungiste la piedra, ahí donde tomaste la decisión, Jacob, de que yo sea tu Dios. Ahora, donde hiciste ese voto conmigo, levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Hermanos, cuando nosotros tomamos una decisión por Dios, cuando nosotros tomamos un voto por Dios, no lo podemos borrar con el codo, como algunos dicen ese refrán, lo escribe con la mano y lo borro con el codo. Dios se acuerda de nuestras decisiones, Dios se acuerda de nuestros votos, de las promesas que le hicimos. Mire, habían pasado años y años, pero delante de Dios el voto de Jacob estaba presente. La decisión que tomó en ese día Jacob estaba presente delante de Dios. Pero ahora Dios se venía y decía, yo soy el Dios de Betel, ahí donde ungiste la piedra, allí donde me hiciste voto. Ahora te digo que te levantes y es tiempo de volver a tu tierra. Y ahí es donde toma la quinta decisión Jacob y dice, me levanto y volveré. Aunque no le fue fácil salir de Labán, de su pariente Labán, porque no lo quería dejar. ¿Por qué? Porque Jacob era una pieza de bendición, hermanos.
Pero había un mandato de Dios, había una orden de Dios de volver a la tierra. Y ahí toma la decisión Jacob de volver a la tierra. Y está todo preparado para volver de vuelta a la tierra. Así que prepara Jacob premios y los adelanta delante de él para poder aplacar la ira de su hermano Esaú, que todavía estaba con mucho odio, rencor contra Jacob. Pero parece ser que Esaú no quería saber nada, hermano, de la reconciliación. Y ahí es donde toma la sexta decisión Jacob. Dice que Jacob espera en un lugar apropiado para que su hermano pueda contestar a las preguntas o a la decisión que tomó de poder reconciliarse con su hermano. Él había mandado los regalos, había mandado emisarios para que le dijeran que él quería reconciliarse, pero Esaú no respondía. Él estaba triste porque Dios le había dicho que volviera y él tomó la decisión, sacó a su familia, a sus hijos, a sus siervos, a todo su ganado. Estaba ahí en un lugar solitario esperando la decisión de su hermano. Estaba mal Jacob, porque en su alma se venía a recordar que su madre había muerto cuando él huyó y no pudo estar presente cuando su madre murió. Hace años que no veía a su padre. Hace años se había separado de su familia. Y había ahí un conflicto que había pasado hace muchísimos años que no estaba terminado. Y Jacob, dice, se aparta y se va a un lugar especial. Y eso usted nos lo va a encontrar en Génesis capítulo 32, del 23 al 31. Y dice que los tomó a su familia y los hizo pasar el arroyo que había ahí y él se quedó solo. Y cuando se quedó solo dice que apareció un varón que luchó con él hasta la rayada del alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, le tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de que Jacob mientras él luchaba. Y le dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se te dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios, con los hombres, y le has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó a aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel salió el sol, cojeaba de su cadera. Este será el segundo encuentro que tuvo con Dios Jacob. Peleó y libró su alma de toda esa angustia que él había tenido por ese conflicto familiar. Y saben, esta historia termina muy bonita, hermanos, porque después hay una reconciliación entre Esaú, su hermano, su padre. Pero a lo que hoy yo quiero enseñarles a ustedes y poder reflexionar en nuestros corazones esta situación, hay muchas decisiones que nosotros tomamos apresuradamente, decisiones rápidas. Rebeca había escuchado lo que había pasado y tenía que actuar rápidamente. Y a veces pasa eso de las grandes decisiones que se toman rápidamente sin pensar las consecuencias. Detrás de toda decisión de Jacob hubo una protección de Dios. Dios lo guardó, Dios lo protegió, pero tuvo que pasar por un proceso de sufrimiento. Por eso, a veces cuando tomamos decisiones y no salen como nosotros queremos, podemos buscar muchos culpables. Pero a veces somos nosotros mismos que tomamos decisiones.
y que esas decisiones nos pueden llevar a grandes consecuencias. Aunque Jacob fue bendecido, apoyado por Dios, el conflicto familiar lo dejó devastado, hasta que Dios en Peniel no liberó de la angustia de su alma. Hermanos, lo que me gusta de estos pasajes bíblicos, que es entre Génesis capítulo 24 al 32, donde cuenta toda esta historia, me gustaría que usted lo lea, nos deja una gran enseñanza. Podemos hacer preguntas: ¿por qué decidió acá? ¿Por qué no decidió acá? ¿Esto fue de Dios? ¿Esto no fue de Dios? No sé. Pero yo creo que cada decisión o cada bendición nos hace pasar por un camino de sufrimiento y de aflicción. Quiere decir que somos un poco inocentes en no darnos cuenta que la bendición también trae unos requisitos de sufrimiento, de negación y de aflicción. La vida de Jacob nos invita a reflexionar mucho sobre las situaciones y poder entender que detrás de cada decisión tiene que haber la voluntad perfecta de Dios. Y la otra vez, cuando predicamos sobre la voluntad de Dios, es aquella persona que tiene una mente renovada en Cristo, siempre va a tomar decisiones que puedan traer bendición. Aunque el conflicto familiar que tuvo por causa de esa decisión de Jacob de arrebatar la bendición de su hermano, mirando de otro punto de vista, lo que peleaba más Jacob es por la bendición de Dios y la bendición de su padre, que Esaú no la tomó por mucha importancia. Pero cuán sabio es el hombre que toma decisiones conforme a la voluntad de Dios, porque ya no actúa con una sabiduría humana, sino con una sabiduría divina. Que el Señor nos ayude en este tiempo a poder tomar buenas decisiones. Las decisiones de buscar a Dios mientras éste puede ser hallado. Poder realmente meditar en los caminos de Dios, porque los tiempos son malos. La bendición de Dios estuvo en Jacob, aunque él con Labán, su pariente, pasó de todo. Pero yo pienso que todo lo que pasó fue una experiencia para Jacob de mantenerse dependiendo de Dios y dependiendo de su bendición. Que el Señor les bendiga, hermanos, y pueda realmente esta enseñanza de estos capítulos de Génesis poder tener una influencia en sus futuras decisiones. Que el Señor les bendiga. Y quiero orar por usted, quiero orar por todos aquellos que nos están viendo y decirles que Dios es el Dios de la bendición, pero más depende de nosotros que de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada uno de mis hermanos. Oro, Señor, para que ellos puedan comprender que toda decisión tiene que pasar por tu voluntad, Señor. Y aunque hoy hay decisiones que quizás tomamos, tenemos que ser conscientes que pueden ser buenas o malas, pero que tenemos que ser valientes para poder soportar si estas nos van a traer aflicción, si estas nos van a traer situaciones difíciles, porque al cabo de todo, si estamos con Dios, todo lo malo se transformará en bueno. Aleluya, gloria sea al Señor. Que el Señor les pueda bendecir y gracias, Señor, por todas las cosas que nos das diariamente. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor les bendiga.